la meditación de la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, verso 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Que el Señor nos bendiga con su preciosa palabra. Amén. En esta noche vamos a tocar el tema la armadura de Dios. Hemos estado considerando la guerra espiritual, y uno de los puntos que tocamos ayer era de que la guerra exige que no nos distraigamos. Uno de los objetivos, hermanos, es distraer al creyente, es decir, desviar su atención, hacerle ver que todo está bien, que podemos vivir una vida cómoda. El creyente que no ha entendido que estamos en una guerra espiritual está expuesto a un grave peligro. Así que en esta noche vamos a tocar el tema la armadura de Dios. Y si hay alguien que podía hablar y escribir con toda propiedad y solvencia, era el apóstol Pablo, en vista de que él observaba al soldado romano. Había un soldado que permanecía las 24 horas junto a él. Entonces él observaba toda la armadura del soldado, y entonces esta la analogía la aplica a la vida cristiana. En el versículo 10 empieza dándonos un consejo. Y dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí, hermanos, la recomendación del apóstol San Pablo es que nos fortalezcamos en el Señor. Si vamos a enfrentar este conflicto, tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Me llama la atención ahí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, verso 52, el rey Saúl observaba dos cualidades en los aspirantes a soldados. Y de la escritura que todo aquel que Saúl veía esforzado y apto para la guerra, él lo apartaba para su servicio. Entonces, dos cualidades: uno, esforzado, y dos, apto
para la guerra. Hermanos, el soldado débil no es apto para el combate. Cuando hablamos de soldado, decimos así, nos referimos al creyente en Cristo. Entonces, el creyente débil no es apto para el combate. ¿Quién es el creyente débil? El creyente débil es aquel hermano que no se alimenta de la palabra de Dios. Pasa un día, 2 días, una semana, quizás 2 semanas, y no se alimenta de la palabra de Dios, no escudriña la palabra de Dios, entonces se va debilitando en su vida espiritual. No tiene tiempo para la oración, no tiene tiempo para quizás para congregarse, entonces paulatinamente él se va debilitando, y un creyente débil es fácil presa del enemigo. Por eso la exhortación del apóstol es, hermanos, a fortalecerse, dice, en el Señor. La guerra exige entonces valentía. Valentía exige la guerra. Hermanos, por nuestras propias fuerzas, nosotros somos incapaces para enfrentar este conflicto. Debido a que el enemigo es poderoso, debido a que el enemigo es habilidoso, entonces en nuestras propias fuerzas no podemos enfrentarlo. Tenemos que hacerlo fortalecidos en el Señor. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder, dice, de su fuerza. En el Antiguo Testamento hay, en el libro primero libro de Samuel, en el capítulo 30 y verso 1 6, hay un relato muy interesante. Cuando el rey David llegó a un lugar que se llamaba Ciclag, una ciudad, los amalecitas habían destruido la ciudad, habían matado muchas personas. Y dice que cuando el pueblo llegó ahí, habían matado a muchas personas, y las mujeres de David y sus hijos estaban cautivos. El pueblo hablaba de apedrear a David. Apedrearnos a David, porque él es el responsable de este desastre. Y David se angustió mucho. David se debilitó. Sin embargo, dice la Escritura que David se fortaleció en Jehová. Ahí está nuestra fortaleza, hermano. Hermano, es muy difícil cuando uno observa quizás nuestros hijos, quizás nuestros nietos, con poco interés a las cosas de Dios. A veces uno tiende a angustiarse, a debilitarse, pero es ahí cuando nosotros debemos acercarnos a Dios para pedir su fortaleza, hermano, su fuerza. En Isaías, en el capítulo 26, verso 3, dice Isaías: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Ahí está nuestra fortaleza, hermano. En Dios. Por eso es que el apóstol San Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Diga el débil: fuerte soy. Pero ¿cuándo es que el débil debe decir fuerte soy? Cuando podemos decir, así como Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor nos fortalece, hermanos, a través de sus palabras. Cuando nosotros tomamos tiempo para leer la palabra de Dios, encontramos nuestra fortaleza, encontramos vigor para nuestra alma. Entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Debemos estar fuertes. ¿Para qué? Para resistir toda tentación y error. Debemos estar fuertes para luchar contra todas las manifestaciones de pecado sobre nuestra alma. El conflicto del creyente, hermano, no es un conflicto ordinario. Es un conflicto a muerte. Decíamos ayer que es un conflicto donde no hay tregua. En Israel y en Gaza y los palestinos decían, bueno, vamos a parar 3 días. En 3 días no hay un solo disparo. Y entonces ellos se regían a esa orden, a esa instrucción, 3 días donde no había nada. Pero en este conflicto, hermano, no hay tregua, día y noche. Por tanto, el creyente no debe descuidarse. La Escritura nos llama a estar velando en oración y siendo sobrio. El conflicto del creyente no es un conflicto ordinario. Tenemos que luchar con uno mismo, hermano. ¿Sabe qué? Que la lucha es con uno mismo. Dice Primera de Pedro 2, 11, 12. Hermanos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en vuestra alma. Hermanos, hay deseos que están batallando en nuestra alma. Deseos que no son agradables delante de la presencia de Dios. Hay por lo menos 17 deseos que están allí luchando. Los deseos de la carne. Hay 2 naturalezas que están en conflicto en nosotros, que cada uno quiere imponer su propia voluntad, y todo depende de cada uno de nosotros. La exhortación del apóstol es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los del Espíritu los deseos del Espíritu son contra la carne, y viceversa. Pero la exhortación es que andemos en el Espíritu. Porque los malos deseos están batallando, hermanos, están batallando en nosotros cada día. Tenemos que luchar con este mundo. Este mundo, hermanos, lleno de distracciones. Está la industria de la música, la industria de deportes, etcétera, etcétera. Tenemos que luchar con este mundo. Este mundo que aborreció al Señor, también a nosotros nos aborrece, hermanos. Pero también tenemos que luchar con un ejército que está bien organizado. Dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor, decía, nos fortalece a través de la palabra y de su siervo. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Hermanos, separados del Señor, no podemos enfrentar esta guerra. Cuando Josafat vio al ejército enemigo, dijo, no hay poder en nosotros, no hay fuerza. Pero él se humilló delante de la presencia de Dios, y el Señor dice, mía es la guerra. Y entonces conquistaron esa victoria. Dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Miren, vestidos. No es una sugerencia, hermano. No es una sugerencia. No es una opción. No es si usted quiere. No es si yo quiero. Dice ahí, vestido es un imperativo. Y un imperativo va con toda la fuerza de una orden. Por tanto, no es sugerencia. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y vamos a pensar en 4 cosas de la armadura. En primer lugar, la armadura es de Dios. Vestido de toda la armadura
Saúl y le dio su uniforme, le dio su casco, le dio sus botas, le dio su espada, le dio su escudo, le dio toda su armadura. Pero hay una cosa, no podía caminar este jovencito. ¿Por qué? Porque David era un hombre muy alto, un hombre que sobrepasaba en estatura a todos los hombres de Israel. Era un hombre esbelto. Imagina aquel jovencito con aquel traje, no podía caminar. Con aquella lanza no la podía llevar porque pesaba mucho. Digo, este no es equipo para mí. Con este traje yo no puedo enfrentar a Goliat. Tenía que ser en la arma provista por Dios. Entonces la armadura, hermano, en primer lugar, la armadura es de Dios. No trate de ponerse la armadura de otro hermano, hermano. Por un misionero que usted lo vea, un obrero, un anciano, no trate de ponerse las vestiduras de él. Porque las vestiduras que nosotros tenemos que ponerlas son las vestiduras provistas por Dios. Por eso dice aquí, vestidos de toda la armadura de Dios. Pero también tenemos aquí que esas armas, la armadura provista por Dios, son poderosas. Dice allí en 2 de Corintios, en el capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mire, hermanos, las armas que Dios nos provee destruyen. Quizás el enemigo nos manda un misil, pero esas armas que Dios nos provee las desintegran, porque son poderosas en Dios. El enemigo hace cuánto nos manda sus ataques, pero nosotros tenemos esa armadura provista de Dios. ¿Cuántos mensajes no nos llegan a la mente, hermano? Mira, nadie te habla, ¿no? Estás solo. Ya los hermanos se olvidaron de ti. Mira. ¿Y cuántos? El enemigo habla. Alguien preguntaba que si el enemigo sabe nuestros pensamientos. El enemigo no conoce nuestros pensamientos. Él no sabe lo que nosotros estamos pensando, porque no es omnisciente. Solo Dios es omnisciente. Dios es el que conoce de lejos nuestros pensamientos. El enemigo no los conoce, pero el enemigo oye lo que nosotros hablamos. Mira, pero si viene, entonces la voy a tratar de esta manera. Entonces el enemigo dice, entonces si ella viene, la va a tratar de esa manera, y entonces empieza a trabajar. Pero es ahí donde la armadura que Dios provee puede desintegrar todos esos malos pensamientos que vienen a nuestra mente, hermano. No permitamos que esos malos pensamientos lleguen a nuestro corazón. Tenemos que desintegrarlos. Cuán importante es ese aparato que tienen los israelitas. Miren cuántos misiles teledirigidos llegan así, ¿ven? Pero los desintegran en el aire. Así son las armas provistas por Dios. Número 3, dice aquí, vestido de toda la armadura de Dios. Entonces dice aquí que debemos vestirnos de todas las piezas de la armadura. No solamente es que vamos a usar el yelmo, pero no vamos a usar el escudo. Vamos a usar todo, pero no vamos a usar el calzado. La Escritura dice vestido de toda la armadura de Dios. Y número 4, si usted analiza aquí, dice aquí que Dios no ha provisto
defensa para la espalda. Ay, para acá, pero para la espalda no. ¿Saben qué? Porque el creyente no debe de huir. El creyente debe enfrentar esta batalla en el nombre del Señor. No hay provisión para la espalda. Entonces, hermano, la armadura provista por Dios no envejece. No envejece ni pierde su efectividad. Las armas modernas, con el tiempo, se vuelven obsoletas y pierden su efectividad. Bueno, para el año 1969, en la guerra de Honduras con El Salvador, Honduras contaba con dos tipos de aviones. Uno se llamaban los corsarios y el otro se llamaban los aguiluchos. Alcanzaban una velocidad como de unos 100 kilómetros por hora. Imagínense que todavía el ejército de Honduras tuviera los corsarios y los aguiluchos. No, hermano. No, con el tiempo, las armaduras provistas por el hombre se vuelven obsoletos y pierden su efectividad. Lo que hoy es moderno, mañana es antiguo. Mire, se va modernizando. Mire, los Estados Unidos están modernizando, pero tiene aquí a Japón, a los chinos, tiene a los rusos que están viendo, observándose. Entonces, ¿por qué? Porque quieren alcanzar poderío, superioridad sobre todas las naciones. Pero las armas provistas por Dios no envejecen. Son efectivas y son poderosas de Dios. Entonces en el versículo 13 dice: por lo demás, hermanos, digo, fortalecemos en Dios y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a regresar después. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, otra vez, miren, por tanto, detengámonos aquí en esas dos palabras. Por tanto. ¿Qué significa esa palabra por tanto? Significa en vista de, a raíz de qué? De lo que ha estado hablando anteriormente o escribiendo el apóstol Pablo, a raíz de lo que está en el versículo 12. ¿Y qué es lo que está en el versículo 12? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, en vista de esto que está en el versículo 12, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. El objeto de esta orden encontramos en el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Es muy interesante. ¿Para qué? ¿Para qué debemos tomar toda la armadura de Dios? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso debo tomar la armadura, para estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa la palabra acechanza? Significa trampa. El enemigo pone trampa. ¿Conocen nuestros deseos del enemigo? Sí, porque muchas veces nosotros los manifestamos. Usted mira un ratoncito ahí en su casa. Mira un ratoncito ahí en su casa. Que le molesta. Usted pone una trampa. Le va a poner zanahoria. Póngale zanahoria. Y
va a mirar si cae. No, porque el ratoncito sabe lo que le gusta. Póngale queso y póngaselo bien. Y una vez que había uno ahí que me estaba molestando, le puse el queso, pero se lo puse al revés. Se comió el queso el ratón y no cayó. Pero, miren, está ahí, y usted sabe dónde circula el animalito. Le pone la trampa bien y le pone queso. ¿Y qué pasa con el que pone la trampa? ¿Se duerme? No, está pendiente a la expectativa. Está pendiente que oiga. Ay, cayó. Miren, el enemigo dice que nosotros debemos estar, tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las trampas del diablo. Nos pone trampa. Hermanos, el enemigo, hoy platicando con un hermano en Cristo, me dice a mí, tratando de animarme por la situación que estamos pasando, mira, hermano, me dice, el enemigo es como esos entrenadores, me dice. ¿Cómo así? Mira, un entrenador está viendo ahí y te pone ahí, me dice, mira, a los jugadores, mira, este es peligroso, mira, este es habilidoso, y le voy a poner a este para que lo vaya a fracturar o a sacar del campo. ¿Por qué? Porque este puede dar problemas. Entonces el enemigo sabe, este me va a dar problemas, y entonces le pone trampa. ¿Para qué? Para desviarlo, para hacerlo inactivo en la obra del Señor. Entonces el creyente debe ponerse toda la armadura de Dios, para que pueda estar firme. Firme en la posición fundamental del soldado, para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Número 2, porque el combate es espiritual, en el versículo 12. Y número 3, para que podáis resistir en el día malo. Oigan, para que pueda resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? ¿Has pensado cuándo es el día malo? Les digo, hermano, días malos cuando el creyente no tiene deseo de nada, de orar, no tiene deseo de leer la palabra de Dios. Día malo. Pero hay días de conflicto, hermano, cuando viene el conflicto, donde el enemigo arrecia como un huracán. Y entonces dice la Escritura que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué pasa cuando termina todo? Sigue firme, hermano. Vienen las pruebas, vienen las dificultades, sigue firme. A mí esos palos de coco, miran los palos de coco cuando vienen aquellos huracanes, vais a la orilla de la playa y van a mirar aquellos cocos todos. Por ahí pasaron. ¿Cuántos huracanes han pasado que los meses miren para arriba y para abajo? Pero siempre mantienen firmes. ¿Por qué? Porque ahí están bien arraizados. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano, de que nosotros estemos firmes. Voy a dejar aquí por el tiempo las piezas de la armadura. El versículo 14 nos habla del cinturón de la verdad. Aparte de que la palabra de Dios es la verdad, también dice la Escritura que nosotros debemos desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque cuando le mentimos al hermano, cuando le mentimos a la hermana, estamos utilizando las armas del enemigo. Número 2, dice ahí en verso 14, la coraza de la justicia. El 15, calzado los pies con el apresto del evangelio. 16 es el escudo de la fe. 17, el yelmo de la salvación. 17, la espada del Espíritu. Y 18 es la oración constante. Son las armas que nosotros debemos vestirnos, hermanos. No es sugerencia, no es opción. Es el equipo de protección personal. Miren, bueno, aquí está el hermano Rigo, que trabajamos ahí en la empresa. Ahí
ahí en Cervecería Hondureña no es una opción, no es una sugerencia utilizar el equipo de protección personal. Ahí llega el supervisor, el ingeniero, a supervisarlo. En cierta ocasión me dice, Jesús, me dice, mire, no es que yo quiera hacerlo, me dice, el sistema me lo exige. Revisar si uno anda el casco, si uno anda los lentes, si uno anda el cubreboca, si uno anda el cinturón, si anda los zapatos adecuados, y si uno le faltan que sean los tapones en los oídos, miren, lo sancionan. ¿Por qué? Porque no es una sugerencia, deben de usarlo. ¿Por qué? Porque pueden tener un accidente. Dios nos dice que nos vestimos de toda la armadura de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que es poderoso. Que si usted no tiene el diezmo de la salvación, le va a mandar un dardo. Si usted no tiene el escudo de la fe, ¿sí?, los dardos de fuego del maligno lo van a atravesar. Hermano, el Señor nos bendiga y nos ayude para poder ser obedientes y ponernos toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es humana. Nuestra lucha es contra un ejército bien organizado en la región de Venezuela. Que el Señor los bendiga.